Comienza nomás. Ahí. Entonces vamos a iniciar la sesión de hoy día. Hoy día va a presentar colega conocido que dijimos hace tiempo atrás, la presentación anterior. Es del 2022, la presentación anterior. Sí. Sí. Victorino Pérez. Y me gustaría igual que pudieras presentar un poquito para que nos cuentes en qué está tu proyecto y lo que estás trabajando. Bien. Bueno, gracias Andrea a ti por la invitación al comité organizador en esta jornada del Regional Los Ríos del Colegio de Tecnólogos Médicos. Eh, Soy tecnólogo médico, no voy a decir hace cuánto tiempo para que no calculen la edad. Tuvimos la oportunidad de conocernos con Andrea cuando yo era coordinador de un programa de evaluación de la calidad externa o programa de control externo que se llama Prevecal, un programa español. Hace un tiempo atrás que nos conocimos. Desde esa época me dedico al control de calidad como tal, interno y externo. Tuve un paso por la docencia, cerca de unos 8 años. Me dediqué a hacer clases en control de calidad en la Universidad Diego Portales, en la Universidad de Talca y también en la Universidad Mayor con sede de Temuco. Luego de eso volví al Prevecal, o me hicieron volver al Prevecal para intentar revivir los gloriosos días de la década de los 2000, pero aquí no se cumplió este adagio de donde fuego hubo, cenizas quedaban solamente cenizas, no quedaba nada de fuego. Y finalmente decidí entonces fundar una empresa que se dedica única y exclusivamente al control de calidad de laboratorio, es decir, solamente tenemos productos y servicios relacionados con el control de calidad. No tenemos ninguna vinculación con reactivos ni instrumentos, y esto es para poder entregar una visión más objetiva, independiente, como un verdadero tercero independiente en la gestión de la calidad analítica. Nuestra empresa ya lleva casi 6 años de funcionamiento. Trabajamos con laboratorios de hospitales, de clínicas, APS, laboratorios privados, redes de laboratorios también de servicios de salud. Y lo que ofrecemos es un sistema compuesto de tres partes. La primera es material de control de tercero independiente. Eh, Son materiales de control importados. Hasta donde yo sé, en Chile no se produce material de control, que son de matriz humana, eh, principalmente liofilizados, porque son más fáciles de transportar y más fáciles de mantener, tienen mayor durabilidad también o mayor caducidad. Y es de tercero independiente porque, como recomienda en el apartado creo que 5.22 de la ISO 15189, es recomendable contar con material de control de tercero independiente para evitar la posibilidad de que el material del fabricante esté optimizado a través de aditivos o de algunos otros elementos que tengan un comportamiento diferente al que debiera de ser las muestras de pacientes. Un material de control de tercero independiente, por lo tanto, entregaría un elemento que se llama conmutabilidad, es decir, que se comportaría de manera muy similar a cómo se comporta una muestra de paciente. Además de este material de control de tercero independiente, yo hablo de material control y la matriz es la que reemplaza a la palabra material. Entonces, si la matriz es suero control, si la matriz es plasma, plasma control, y así sucesivamente. El nombre genérico es material control. Entonces nosotros tenemos suero, plasma, sangre total, etc. El segundo componente es una aplicación o un software que permite hacer la gestión de datos que se obtienen con los resultados de estos materiales de control de terceros. Esta aplicación en particular hace cálculos para cálculos estadísticos,
para conocer cómo está el desempeño analítico de las técnicas de acuerdo a indicadores como los que voy a mencionar en la sesión de hoy, coeficiente de variación, por ejemplo, que es el principal indicador de control de calidad interno. Y además esta herramienta tiene la funcionalidad, esta aplicación, de realizar una comparación de resultados entre los laboratorios que también ingresan resultados para el mismo material de control, para el mismo lote, y hace un análisis o un cálculo muy similar al PEC. Agrupa los laboratorios para todos los que hacen el analito, que es el global, para los que utilizan el mismo método y para los que utilizan la misma plataforma. Hay dos diferencias, ¿sí? En el caso del PEC, la agrupación de instrumentos la hace por instrumento solamente y no por reactivo. No la hace por plataforma. La aplicación que tenemos nosotros lo hace por plataforma, es decir, tiene que hacer coincidir instrumento más reactivo. Esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia, esto es una fineza, es que los controles de calidad externos evalúan error de medida. Los programas de intercomparación evalúan sesgo. ¿Dónde está la diferencia? Que en un programa de evaluación externa el laboratorio reporta un resultado. En los programas de intercomparación, la aplicación, el software, evalúa una media de resultados. Esa es la diferencia. Entonces, con un resultado más la media de todos los participantes, que es lo que hace el PEC, se establece el error de medida, que es la suma o la unión del error aleatorio con el error sistemático. En cambio, en los programas de intercomparación se evalúa directamente el sesgo porque se está utilizando una media de resultados. Esta aplicación con estos cálculos entrega unos indicadores de desempeño, indicadores para el sesgo o error sistemático, y un indicador para imprecisión o error aleatorio. Y eso permite ser una herramienta bastante poderosa para poder hacer gestión de la calidad analítica. Gestión de la calidad analítica, que lo vamos a ver, no es otra cosa que ir ajustando los criterios, el rango, las reglas del control interno para que cada vez sea más fino en la detección de los cambios, de las anomalías o de los problemas que podrían afectar a un procedimiento. Que acá en Chile todos les decimos, a los procedimientos le decimos técnica. Nadie habla del procedimiento de la glucosa, todos hablan de la técnica de la. Además del material control y de esta aplicación, terminamos coronando con un tercer elemento que es un programa de asesoría y capacitación para acompañar a los laboratorios en este proceso, que es la implementación desde el inicio, que comienza con la fase preliminar, que acá en Chile todos la conocen como N20, hasta ir pasando por los distintos pasos, eh, que es para llegar al final, que es la planificación de la calidad, donde yo a cada analito le atribuyo o le defino criterios específicos de acuerdo al comportamiento que haya tenido ese analito en un periodo, en lo posible más de 6 meses. Es decir, para no controlar todos los analitos, por ejemplo, de bioquímica, con la multirregla de Westgard, en la etapa de planificación yo pongo reglas o una regla al analito en particular, glucosa, colesterol, triglicéridos. En realidad el control de calidad debiera de comenzar en la verificación, por ejemplo el EP15 para parámetros cuantitativos, o un EP12 para parámetros cualitativos, y debiera de terminar en la planificación de calidad, donde se utilizan distintas herramientas como Sigma, eh, se utilizan las curvas de potencia, deben de haber escuchado hablar de los spec chart, esta herramienta que desarrolló Westgard. Entonces, ofrecemos un programa de asesoría, capacitación, para ir completando los conocimientos faltantes, ir ayudando a los profesionales en aquellas dudas, en aquellas consultas,
para que el laboratorio llegue a un nivel de calidad analítica lo suficientemente confiable para asegurar sus resultados de paciente. Entonces, de esto que hace la empresa, que es el trabajo central, hoy día yo me propuse con ustedes compartir. Primero les voy a mostrar muy rápidamente un esquema de implementación que utilizamos nosotros con los laboratorios, las etapas que hacemos para que el laboratorio monte el control de calidad interno. Y a continuación les voy a mostrar dos etapas en este proceso que yo diría que son las etapas más donde se quedan pegados los laboratorios, si me permiten el término, que es la etapa de validación de resultados y la otra etapa es la gestión de indicadores. Entonces eso vamos a mostrar, un esquema de implementación, nos vamos a detener un poquito en la parte de validación, les vamos a mostrar un esquema de validación que nosotros le proponemos a nuestros usuarios y después les voy a mostrar unas pantallas de cómo la aplicación que tenemos nosotros, parecido a los informes del PEC, muestra los indicadores y cómo uno puede concluir, puede extraer algunos aprendizajes al visualizar estos indicadores, que como decía, son dos, uno de sesgo, desplazamiento, error sistemático, tendencias, y otro de imprecisión, que es dispersión, aleatoriedad, que son los dos grandes áreas de la metrología que conforman el control de calidad interno. Lo que me falta decir, y ahí se explica la foto que ustedes ven, la empresa no está ubicada en Santiago, sino que está ubicada en Villarrica. ¿Por qué en Villarrica? Por una razón bastante simple, porque yo vivo en Villarrica. Y hacemos el trabajo desde acá, vamos a nuestros usuarios, que tenemos laboratorios desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Con la pandemia tuvimos que aprender a utilizar estas herramientas como Zoom, que yo no la manejo muy bien. Eh, y toda la logística, la bodega de los materiales de control, todo está ubicado en Villarrica. Por eso que verán ahí una panorámica del volcán del Rucapillán, que es el nombre en mapudungún del volcán Villarrica, y verán ahí una villa miseria que queda ubicado a los pies del volcán, una villa exclusiva para very important persons, una villa VIP. Vamos a hablar entonces del control de calidad interno y yo puse este moto o esta frase que utilizamos en nuestra empresa, que nos dedicamos a la calidad analítica independiente. Si alguno de ustedes siente curiosidad, tiene alguna duda, necesita información, les dejo ahí mi correo para que nos puedan contactar y aunque tenemos la política de responder antes de las 12 horas, eh, en algunos casos podemos demorarnos si es que nos están pidiendo algo que es demasiado complejo o difícil de elaborar. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se marca esto? ¿Sí? Uh, ¿Cómo se mueve? Ahí sí. Bien, el objetivo es principalmente mostrar una imagen de integración del control de calidad interno. Hay una suerte de dispersión a propósito del indicador de calidad, en que hay elementos que andan dando vuelta hace mucho tiempo, más de 20 años, acá en Chile. Piensen ustedes si es que hay colegas que son jóvenes. El control de calidad como asignatura, como ramo, se comenzó a dictar a fines de los 2000, 2007, 2008. Todos aquellos que estudiamos antes de esa época, la formación en control de calidad era una unidad o algunos elementos que se tocaban en la asignatura de bioanálisis clínico o de bioquímica. Entonces comenzaron a llegar a Chile diferentes enfoques, particularmente dos, el europeo y el estadounidense,
y comenzaron a ver, mm, a participar o a compartir distintos puntos que fue difícil con el tiempo irlos integrando. Por ejemplo, el control de calidad debe comenzar con la verificación. Con la verificación yo hago una evaluación de desempeño y obtengo valores para saber cuál es el desempeño de una técnica o de un procedimiento. Y esos valores me van a servir a mí para diseñar el control de calidad interno. Bueno, a Chile no llegó así. A Chile llegó primero el control de calidad interno, como tal, como metodología, y posteriormente se comenzó a conocer, sobre todo a través de estos protocolos de evaluación de la antigua NSCLS y actual CLSI, se comenzaron a conocer estas iniciativas que hoy en día todavía el cuerpo de tecnólogos médicos hay, hay una pendiente ahí, que hay algunos que lo manejan muy bien y hay otros que todavía están aprendiendo esta metodología. Entonces ahí ustedes tienen un ejemplo de por qué el control de calidad, si me permiten las palabras, llegó desordenado. No llegó del 1 al 5, sino que fue llegando el 3, después llegó el 4, después llegó el 2, como desordenado. Esa es la idea que trata de mostrar este puzzle con la integración. Eh, Les vamos a comentar en primer lugar la implementación que realiza nuestra empresa y nos concentramos en estos cuatro aspectos o estas cuatro etapas que debiera de comenzar a desarrollar un laboratorio. Las incidencias. Las incidencias son todos los cambios que le ocurren a un sistema analítico. Un sistema analítico, que lo vamos a ver en una diapositiva, es aquello que está conformado por instrumento, reactivo, calibrador principalmente, más el material control y por supuesto el operador. Esos cinco elementos forman un sistema. Cuando alguno de estos cinco elementos cambia, puede provocar que el sistema cambie, se desestabilice, se desplace y comienza a reportar resultados que no son confiables o lisa y llanamente son insatisfactorios. Entonces uno debiera de registrar las incidencias. Antiguamente se le denominaba bitácora analítica, donde habría que ir registrando los cambios del lote de reactivo, las calibraciones, las mantenciones del usuario, las mantenciones del proveedor, los cambios de operador, eh, cuándo comienza un nuevo lote de material control. ¿Para qué sirve esto? Se convierte en insumo para después poder hacer la gestión de calidad analítica, porque yo voy a poder identificar si hay algunos de estos elementos que generan un cambio mucho más significativo en el sistema que otros. Les puedo compartir como experiencia en nuestra empresa que uno de los elementos que provoca más cambios en los sistemas, a mí me tiene muy perplejo, son los cambios de lote, de reactivos, porque hay marcas y marcas. Entonces hay marcas que tienen una variabilidad interlote, así se llama el término, muy baja, mientras que hay otras marcas que tienen una variabilidad interlote muy alta. En segundo lugar, instamos a que los laboratorios trabajen con una valoración propia, ¿ya? Es decir, obtengan un rango propio y no utilicen los rangos del fabricante. Esto es por dos razones. Uno, existe una probabilidad de que el rango establecido por el fabricante no sea congruente con el comportamiento del sistema en otro lugar, como por ejemplo acá en Chile. Entonces uno se puede encontrar que el rango del fabricante tiene cierta media, cierto rango, y el comportamiento del sistema localmente aquí está ligeramente desplazado o es más disperso, sin ser un problema estrictamente de manipulación. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un aspecto de sensibilidad en que el rango del fabricante es una dispersión muy, muy alta. En otras palabras, el rango es demasiado amplio y puede perder fineza, puede perder capacidad de detección
precisamente en aquellos cambios que pueden generar una calibración, un cambio de lote reactivo, un cambio de operador, por ejemplo, y un rango establecido internamente, un rango propio, permite ser más fino, aumenta la capacidad de detección, de sensibilidad del control de calidad interno. También le damos mucha importancia a la validación. La validación no es otra cosa que confirmar que el valor rechazado que reporta el control de calidad, el programa, el software, la aplicación, es en realidad un rechazo verdadero. Es decir, que corresponde a un cambio en el sistema y que yo debo hacer alguna acción para corregir ese cambio que ocurrió. ¿Por qué uno debiera hacer la validación? Porque hay en algunos casos, como yo les mencionaba, de la variabilidad interlote, que puede generar un pequeño aumento de la dispersión o un pequeño sesgo que son satisfactorios, o sea, no son problemáticos, no son anómalos, y sin embargo van a generar una tasa de rechazos. Pero esos rechazos podríamos decir que son rechazos mm, esperables, y por lo tanto yo debiera de tener los elementos como las incidencias registradas para determinar que esos rechazos yo lo debo considerar como aceptados. Entonces, el proceso de confirmar que un resultado de control es un rechazo verdadero, y en el caso que lo sea, tengo que ejecutar una acción correctiva, a ese proceso se le llama validación. Y para eso tenemos estos tres elementos que son las reglas de control, eh, visualizar el patrón gráfico de los resultados en un periodo de tiempo, los últimos 20 o 30 días, por ejemplo, para saber si hay patrones gráficos como ciclos, tendencias, desplazamientos, aumento de variabilidad, etc. Y también nosotros por la aplicación que utilizamos le damos un uso a la intercomparación. Nuestra aplicación permite superponer el gráfico del control interno con un gráfico generado por la intercomparación. Entonces yo puedo saber si mi resultado que está fuera de rango del control interno, no obstante va a estar dentro del rango de la intercomparación. Y en ese caso puedo utilizar la herramienta, esta intercomparación, como herramienta de validación. O sea, decir que el resultado que está rechazado, yo lo voy a aceptar porque está dentro de los resultados esperados del grupo par. Finalmente, llegamos a la planificación, que como les anticipaba en la introducción, no es otra cosa que definir reglas o criterios específicos de acuerdo al comportamiento pasado de un procedimiento, de una técnica. Pero todo esto, mm, no me funciona el ente. Ahí está. Pero todo esto comienza, esta implementación comienza con la selección de una especificación de desempeño. Antiguamente eh, había otro nombre, se le llamaba requisitos de calidad, pero con el tiempo fueron cambiando las denominaciones, sobre todo con una reunión que se hizo en Milán en el 2014, donde ya se consagró el nombre como, en inglés es eh, Analytical Performance Specification, especificación de desempeño analítico, que para eso existen fuentes donde uno puede seleccionar una especificación, y estas fuentes pueden ser de tres orígenes. La primera, que es de origen clínico, que es la más recomendada, la que está en primera jerarquía, donde se establece el umbral, el límite, la especificación, la establece, por ejemplo, una sociedad de médicos o fueron establecidos mediante estudios clínicos. Entonces ahí se puede definir que la glucosa en sangre no debiera de tener una variación superior, por ejemplo, al 8%. 8% es la especificación que indica Rilliback, que es una fuente del Colegio de Médicos de Alemania. Hay un segundo nivel que es la fuente biológica, después de la clínica, en segunda jerarquía, y aquí tenemos como fuente algo que se hizo muy famoso en algún momento en Chile, que es la variabilidad biológica. Estudios que se hacían en variación de un parámetro
intraindividual en un individuo e interindividual en una población, y se establecía cuál era este umbral, este valor de variabilidad biológica. Eh, Se espera, por tanto, que la variabilidad analítica, lo que ocurre en el laboratorio, no deba ser superior a la variabilidad biológica. El problema que tiene esta metodología, y por eso ha ido decayendo en el tiempo, son dos. Una es que hay algunas especificaciones, ya algunas cosas las olvido, yo creo que por la edad, me parece que no sé si es el sodio me parece que tiene una especificación del 0,4%. Y de hecho, ese valor de variabilidad no es posible lograrlo hoy en día con la tecnología que existe, ¿ya? Las plataformas, los instrumentos que existen generalmente tienen variabilidades más altas, 0,7, 0,8. Entonces hay algunos analitos que tienen umbrales demasiado pequeños. Bueno, eso por otro lado demuestra que el sodio, si es así, si lo recuerdo bien, es un elemento pero tremendamente vital en el organismo humano. Por eso que los problemas de electrolito provocan un trastorno metabólico tan significativo. Y por otro lado, también ha sido cuestionada la variabilidad biológica porque para hacer estos estudios de variación interindividual e intraindividual, indudablemente que se están utilizando las metodologías analíticas actuales. Y las metodologías analíticas actuales tienen variabilidad analítica. Entonces, ¿cómo puedo establecer yo la variabilidad biológica? Y ya llevo de la mano la variabilidad analítica. Eh, Parece un trabalenguas, pero si uno lo piensa, tiene algo de razón. Y en tercer lugar, después de la clínica, la biológica, está la tercera opción de fuente, que son las fuentes estadísticas, donde por ejemplo está el CLIA. CLIA hoy en día 2024, pero también puede ser el CLIA 2019, que son resultados de estudios que se han hecho de controles externos que existen en Estados Unidos, donde se establecen por cálculos cuál es el máximo valor que puede tener una técnica o un procedimiento. Siempre recuerdo, por ejemplo, la glucosa que era 10. Bueno, antiguamente, ¿eh? No he revisado CLIA 2024, pero fosfatasa alcalina era un 30%, las transaminasas eran un 20%, urea era un 9%, creatinina era un 15%. Después uno se las iba aprendiendo igual cuando uno se aprende las canciones, ¿ya? Entonces yo debo escoger, instamos a los laboratorios a que debieran de comenzar la implementación escogiendo una especificación de desempeño, clínica, biológica o estadística, porque no existe consenso internacional en que los laboratorios estén obligados a utilizar una especificación en particular. Nosotros recomendamos RealiBac, que es una especificación, como les decía, establecida por la Sociedad de Médicos de Alemania. Y de hecho, el material control con el que nosotros trabajamos trae valores del fabricante a modo de guía antes de la fase preliminar y trae un rango esperado obtenido por los laboratorios que participaron en la valoración del control, y también trae el rango esperado mediante RealiBac. Trae dos rangos, dos intervalos de aceptabilidad. El nombre correcto es intervalo de aceptabilidad, pero acá en Chile toda la gente le dice rango. Yo por lo tanto voy a respetar eso. Entonces, debiéramos de partir con la especificación, acostumbrarnos a desarrollar una bitácora, registrando las incidencias, tenemos que hacer el rango propio mediante la valoración, el famoso N20, concentrarnos en la validación, saber si un resultado rechazado es un rechazo verdadero, hasta llegar lo más rápido posible a la planificación. Como experiencia también compartir con ustedes que no hay ningún laboratorio de los que trabajan con nosotros, que son un poquito más de 30, que haya llegado a la planificación antes de los 3 años. Ya es un proceso bastante lento. Ya. Eh, Recomendamos la protocolización, también a propósito de estas iniciativas de acreditación en los laboratorios. El protocolo, el objetivo que tiene es la armonización, es el concepto correcto, o el consenso respecto de cómo se deben de hacer ciertas acciones.
La estandarización es cuando esas acciones están ajustadas a un patrón o a una norma externa. Esa es la diferencia entre la armonización y la estandarización. Aunque acá también en Chile, aunque somos bastante laxos en el lenguaje, eh, hablamos de estandarizar. Eh, mm, entonces vamos a utilizar de manera intercambiable estandarizar con armonizar o consensuar. El protocolo en lo posible debiera de estar escrito para que las palabras no se las lleve el viento, pero yo creo que es más fácil el pasito a pasito que intentar hacer un documento con estos formatos que ya existen, donde son 30, 40 páginas, tratando de hacer un protocolo. O sea, sencillamente en el caso del protocolo para la operación del instrumento, es establecer cosas tan simples como la inicialización del instrumento, cómo se lleva a sleep o a standby, dónde y cómo se registran las incidencias, debiera de retratar todos esos aspectos. También para compartir experiencia en algunos laboratorios, algo tan simple como ponerse de acuerdo en qué momento hacen la carga del reactivo después de sacarlo de refrigeración y ponerlo a bordo del instrumento, es increíble el nivel de cómo baja la variabilidad de las técnicas simplemente con ponerse de acuerdo en cuánto tiempo se espera a temperatura ambiente antes de cargar los reactivos. Cosas tan simples como eso. Entonces eso podría ir en un protocolo. Sacar el reactivo del refrigerador, esperar a temperatura ambiente tanto tiempo y posteriormente cargarlo en el instrumento. Y en los que nos compete a nosotros como empresa es desarrollar protocolos relacionados con el control de calidad en dos áreas, que es el manejo del material control, dónde se debe almacenar, cómo se prepara, cómo se realiza la medición y en qué lugar se registra. ¿Ya? Si hay una aplicación, un software o alguna otra herramienta para poder registrar los resultados. Y además tener un protocolo de validación que permita, qué es lo que vamos a ver más adelante, cuáles serían los criterios para poder discriminar si es un rechazo verdadero o no, y en el caso que sea verdadero, cuál sería el curso de acción o la acción correctiva, como también se denomina. Entonces, recomendamos hacer estos tres protocolos: protocolo operativo instrumento, protocolo de manejo y control, y el protocolo de validación de resultados del control de calidad. En las incidencias ya se lo había mencionado, por lo menos nosotros le hacemos hincapié a las primeras cuatro, porque hay otras. Eh, a veces me preguntan como cuáles otras, por ejemplo, los cambios de temperatura ambiente, los cortes de luz, los cambios de operador, pero generalmente con las tres primeras, eh, cuando se realizó una calibración, cuando hubo un cambio de lote de calibrador y cuando hubo un cambio de lote reactivo. Eh, yo creo que pasito a pasito uno podría comenzar registrando aquellas cosas más significativas, las que pueden generar un mayor impacto en el sistema analítico, y yo me atrevería a decir que son las tres primeras. Eh, para el control de calidad interno, nosotros recomendamos estos pasos para hacer la implementación, que es la selección del material de control, qué material de control voy a utilizar, hacer esta valoración interna, que es el rango propio, no utilizar el rango del fabricante. Este rango, el intervalo de aceptabilidad, de qué manera va a operar, y vamos a ver que existen dos opciones: el rango fijo, que es el que viene en los insertos de los controles, donde viene una media y valores extremos y se mantienen fijos siempre hasta que ustedes cambien de lote. Pero existe otra alternativa, que es el rango móvil, donde en lo posible la aplicación vaya haciendo un recálculo a medida que ustedes van ingresando resultados, y este sistema va recalculando la media, la desviación estándar, y por lo tanto va regenerando el rango. Eso es mucho más, eh, de hecho es más congruente, porque como vamos a ver, los procesos o los procedimientos de laboratorio son procesos dinámicos, no son procesos estáticos, tan fijos, siempre van cambiando. Si uno pudiera ver una línea de tiempo, se daría cuenta que esto se mueve hacia arriba y hacia abajo,
porque el sistema va cambiando y a veces sufre, sobresaltos por estos cambios, las calibraciones, los cambios de lote, etc. Y también qué criterios de decisión utilizar al momento de comenzar. Bueno, en el material control nosotros recomendamos un material altamente conmutable, es decir, que se comporte lo más posible a las muestras de paciente. ¿Y eso cómo se logra? Asegurando que el material control tenga la mayor cantidad de componentes humanos, la mayor cantidad. No existen los controles 100% humanos, porque los controles son tratados para poder lograr los valores que espera el fabricante. Eh, Uno puede hacer un control de un pool de diferentes personas, uno les trae sangre, saca la parte sérica y junta esa parte sérica y hace un pool, y eso mismo hacen los fabricantes. La pregunta es, ¿sería fácil obtener un pool normal? Pero ¿y cómo obtienen un pool patológico? ¿Le sacan sangre solamente a personas enfermas y que tienen todos los parámetros alterados? La albúmina, la fosfatasa, la transaminasa. No, lo que hace el fabricante a estos pools, a los pools normales, los va tratando para llegar al valor patológico que el fabricante quiere, agregando compuestos puros, por ejemplo el colesterol puro, o le va agregando matrices de otras fuentes animales, equinas, bovinas, caprinas, etcétera, para poder ajustar el valor. Por ejemplo, el caballo tiene una fosfatasa alcalina que pega en el techo en relación con nosotros y se puede utilizar para agregarlo al suero humano de este control comercial para poder subir el valor de la fosfatasa alcalina y convertirlo en un suero patológico. Estos cambios van a afectar, por eso que se pide más lo más cercano posible al 100% de material humano, porque eso puede influir en la técnica, en el procedimiento, generar interferencias y por supuesto que ya el control no se va a comportar como una muestra de paciente. ¿Ya? Y no va a ser confiable porque no voy a poder extraer conclusiones de cómo se está comportando este control que no es conmutable. Conmutabilidad entonces, el comportamiento lo más semejante posible a una muestra humana. Y lo otro es lo posible tener un lote continuo, el mismo lote de material control, lo óptimo sería por más de un año. Nosotros generalmente trabajamos con lotes que van de 2 a 3 años de caducidad, ¿ya? Para impedir estar constantemente haciendo fases preliminares, reiniciar el N20, y por otro lado también para que sea más robusta la intercomparación, donde todos los laboratorios aportan sus resultados. En la valoración interna, perdón, esta fase preliminar que les comentaba, que no es otra cosa que el N20. El N20 es el mínimo. Uno debiera de considerar que una buena fase preliminar es aproximadamente como un N50, un N40 y un N50. Pero ya quedó establecido por uso y todos hablan del N20. El rango o el intervalo de aceptabilidad, también como les anticipaba, que sea un sistema móvil. Por ejemplo, nuestra aplicación trabaja con un sistema móvil donde la aplicación va recalculando con los últimos 40 resultados aceptados. Entonces, si yo ingreso hoy día un resultado, ese resultado reemplaza al primero y mañana yo tengo un rango nuevo. Es imperceptible de un día para otro, porque piensen ustedes que estoy agregando un resultado nuevo más 39. Pero claro, al cabo de aproximadamente unas 2 semanas, ya se va a notar la diferencia si es que yo hago una comparativa. Pero esta aplicación utiliza un sistema móvil que lo hace mucho más sensible en la detección de anomalías, pero también hace mucho más difícil la gestión, sobre todo la validación. Y finalmente en este diseño de control de calidad interno, nosotros recomendamos comenzar con una regla simple, que es la regla de las 3 deviaciones estándar, para después ir pasando progresivamente a las multireglas, la clásica que sería la multiregla de West. Yo siempre hago esta comparación. En los laboratorios que trabajan con controles de fabricante, con el rango del fabricante, al pasar a nuestro sistema van a trabajar con un control de tercero, con un rango propio, ¿ya? Pero la diferencia está en que de un rango fijo
está utilizando un criterio 3S, yo voy a pasar a un rango móvil, pero voy a mantener el criterio de las 3S, porque como el sistema móvil es más fino, es más problemático, comenzar inmediatamente con la multirregla es un tremendo desafío y la cantidad de problemas es bastante alta. Eh, Llegamos a este punto después de ver la implementación. Me gusta mucho a mí esta diapositiva. No al punto que quiero que me la pongan en la lápida, no, pero yo creo que representa el centro, eh, en nuestro caso, del control de calidad. O sea, si yo sé que el sistema analítico tiene todos estos componentes, cuando yo tenga un problema con el control de calidad, debo razonar identificando cuál es el componente que está fallando o cuál es el componente que está provocando o la plataforma instrumento, o es el reactivo, o es el calibrador, o puede ser el material control, que algo le pasó y ya no es tan robusto o no es tan confiable porque se deterioró, alguien lo reconstituyó mal si era liofilizado, estuvo mal almacenado, etcétera. Y sin olvidar tampoco que esta plataforma, este sistema, perdón, es manejado por alguien, un operador o una operadora, que en otros países se le llama analista, ¿ya? Porque es la persona que se encarga de operar los instrumentos y obtenerlos. Me gusta mucho esta diapositiva. En algún momento pensaba imprimirla y ponerla en el techo, cosa que en las noches, antes de dormir, mirar y recordar, pero después consideré que era una exageración. Siempre pongo al pie de las diapositivas la referencia bibliográfica, si es que ustedes quieren saber de dónde se obtuvo esta imagen. Ya en este caso de un trabajo de Panteghini, un italiano que se dedica a la parte calidad. Y este es un trabajo del 2014. Bien, vamos a ver ahora, después de ver esta implementación, vamos a ver la validación, que es lo que nosotros le recomendamos a nuestros usuarios. Recordar que la validación no es otra cosa que confirmar que un valor rechazado es un rechazo verdadero o no. Aquí, a lo mejor, si ustedes ya tienen un manejo de los conceptos de control de calidad, van a ver que estoy cometiendo una aberración conceptual, porque estoy utilizando la palabra asignable en otro sentido. La palabra asignable se utiliza generalmente para evaluar el error sistemático. Eh, pero acá yo lo estoy utilizando con el objetivo de poder diferenciar si es que yo sé que si tengo una causa asignable que está provocando el rechazo, por ejemplo, que hice una calibración y después del post-calibración hago una medición de control y me da un rechazo, yo tengo la causa asignable, sé lo que puede haber provocado. Y en ese caso nosotros recomendamos aceptar el, porque yo ya sé que lo provoco. Pero en el caso que yo no sepa qué fue lo que provocó esa, ese rechazo, yo debiera de hacer una corrección. Esto es bastante llamativo, curioso, porque en la medida en que los profesionales se acostumbren a registrar las incidencias, los cambios, calibraciones, los cambios de lote, etcétera, eh, va a ser fácil establecer cuál es la causa asignada. Pero si no tienen ese hábito, es muy difícil establecer cuál es la causa asignada. Hay algunos colegas que recurren a la memoria y en realidad la memoria no sirve de mucho en estos casos para tratar de acordarse qué es lo que ocurrió tal día en tal momento. Muy difícil, además que no hay certeza de que haya sido así o no. La causa asignable entonces no sería otra cosa que la incidencia que yo registré. Y esa incidencia me va a dar eh, el sustento para poder cambiar ese valor rechazado por un valor verdadero. Perdón, por un valor aceptado, perdón, por un valor aceptado. Ese valor rechazado por un valor aceptado. Repito, cambiar un valor rechazado por un valor aceptado. Y cuando no tengo causa asignable, no puedo saber qué es lo que está pasando con el sistema y por lo tanto tengo que buscar una acción correctiva. Nosotros recomendamos hacer estos 4 pasos en una validación. Esto es un esquema
es una recomendación nuestra. Los usuarios, por supuesto, que están libres de considerarlas todas, no considerar ninguna, cambiar el orden. Eh, y esto es producto de la experiencia que hemos ido acumulando en todos estos años. ¿Ya? Este esquema está compuesto de evaluar 4 elementos: la regla de control, definir si hago un replicado o repetición o no. Tengo que revisar la incidencia precisamente para saber si hay una causa asignable y después ver el resultado frente a la intercomparación o a los resultados de los otros laboratorios. Quiero aprovechar de aclarar, porque ya no recuerdo cómo viene la diapositiva aquí, que hay algunos expertos que consideran que la repetición de un control es una práctica aberrante. Y en cierta medida yo estoy de acuerdo. O sea, si un control da rechazado, simplemente porque da rechazado, lo vuelvo a medir, y vuelvo a dar rechazado, y lo vuelvo a medir, y vuelve a dar rechazado, y cruzo los dedos, vuelve a dar rechazado, y lo vuelvo a repetir, y vuelvo a cruzar los dedos de los pies, los dedos de las manos, invoco a Santa Gemita, a Santa Emma, que tiene muy buenos vinos, por cierto. Eh, Eso es una práctica aberrante. Pero no es problema que yo, por alguna razón, que la vamos a ver, tome la decisión de repetir el resultado o no, ¿ya? Nosotros utilizamos un criterio para poder establecer si es pertinente, mejor dicho, hacer una repetición. Y esto es una decisión profesional de quien está operando el instrumento. Esto no es una obligación. El profesional está en libertad de decidir si lo hace o no lo hace, en el caso de la repetición. Veamos entonces qué es lo que debiera de hacer uno. Primero, primero que se active la diapositiva. Ah, partimos con no sé por qué partió con el 2 en vez de con el 1. Bueno, cómo decido yo si debo hacer una repetición de un valor rechazado o no? Bueno, debo evaluar la respuesta analítica de todos los niveles de control. ¿Ya? Esto en términos gráficos significa que si un nivel del control, vamos a asumir que son dos niveles, el normal y el alto. Si el nivel normal da un poco más arriba de la media y el nivel alto no da cerca de ese mismo valor, sino que da hacia abajo o hacia arriba, o sea, gráficamente no hay una relación de congruencia entre los dos valores de los dos niveles, es sospecha de que algo le está pasando a un nivel. Y por lo tanto, yo puedo considerar la pertinencia de repetir ese resultado. ¿Ya? Eso se llama respuesta analítica. Creo que más adelante hay una diapositiva donde se muestran los niveles, los patrones de respuesta analítica de los niveles de control en un solo gráfico superpuesto. Y van a ver ustedes que siguen el mismo patrón. Espero que lo podamos ver. Entonces, lo primero es, tengo que pensar si debo repetir ese valor rechazado o no, antes de ponerme a revisar si es un rechazo verdadero. ¿Cómo? Revisando cómo se está comportando el otro o los otros niveles de concentración del control. Después, tengo que revisar las incidencias, si está registrado. Nuestro software por lo menos permite ir haciendo el registro de incidencias, lamentablemente de manera manual, y esto gráficamente se ve como una línea vertical que atraviesa el gráfico de control o el gráfico de Levy-Jennings, como también se denomina. Entonces yo puedo ver visualmente que hay una incidencia registrada y de acuerdo al color, el color me puede decir si es una calibración, si es un cambio de lote reactivo, etc. Y es fácil ahí ver que hay una causa asignada para saber si eso fue lo que provocó el cambio de comportamiento en los resultados. Esta causa asignable, como está relacionada con las incidencias, puede ser a causa de una calibración, un cambio de lote o de una mantención. Eh, a continuación, como tercera opción, aunque ahí dice 4, está ver mi resultado en relación con el rango, el intervalo de todos los laboratorios participantes de mi grupo PAR.
Aquí es un concepto muy parecido, lo vamos a ver con el PEC, que utiliza el Z-score como criterio de evaluación. Y si ustedes no lo saben, me imagino que sí, el Z-score es que si el valor es menor a 2 es satisfactorio, si es entre 2 y 3 cuestionable, y si es mayor a 3 es insatisfactorio. Es el mismo principio, en realidad es el mismo principio de Shuhart, que es las tres desviaciones estándar. Entonces, si el valor está rechazado dentro de mi control interno, dentro de mi gráfica de control, yo al ver la intercomparación, si el valor está dentro de las tres desviaciones estándar de la intercomparación, es decir, es menor que el z-score 3, yo puedo darlo por aceptado, porque mi dispersión es inaceptable relacionada conmigo mismo, pero es aceptable relacionada con el grupo par. Lo que sí, este grupo par, en lo posible, o es por plataforma, por instrumento reactivo, o es un grupo par por método. No puede ser el grupo par por global, ya porque ahí los valores son demasiado dispersos y se pueden generar lo que se denomina artefactos estadísticos, valores que en realidad dicen algo que no existe. ¿Ya? Esto es un artefacto. Y finalmente la regla, que está en primer lugar, que la regla me permite identificar qué error analítico está presente. Ustedes saben que hay dos errores analíticos, el aleatorio y el sistemático. Y de acuerdo a la regla, uno puede identificar el error. Yo siempre digo lo mismo, lamentablemente esto hay que aprendérselo de memoria, pero trabajando cotidianamente, rutinariamente, uno se los termina aprendiendo quiera o no quiera, ¿ya? Que son estas reglas, las 3S y la R4S, son indicativas de error aleatorio e imprecisión, y las otras reglas del algoritmo de Westgard, considerando este agregado que le hicieron, que es la 7T, la 22S, 41S, 10X y 7T, que son reglas indicativas de error sistemático o de C. 7T significa TE por trend, por tendencia, cuando los valores van en una dirección positiva o negativa. Aquí, afortunadamente, está el gráfico. Este es un gráfico real, sacado de nuestros usuarios. No voy a decir quién es, pero es un instrumento de química seca, un XT7600, es la T3, en el nivel 2. El nivel 2 es el nivel alto. Y aquí ustedes ven, es el nivel 2, pero están graficados los tres niveles de concentración en un solo gráfico. Por eso que el eje Y no tiene el valor de concentración, sino que es la desviación estándar. Entonces, esta aplicación hace una abstracción y hace múltiplos de desviaciones estándar. Y como verán, el patrón que yo le llamo el patrón de hermanos, los tres niveles llevan el mismo patrón. Esto se llama una respuesta analítica satisfactoria. Esto me está diciendo a mí como externo que el manejo del control, el almacenamiento, la preparación, el alijotaje, la medición, está muy bien hecho. Está muy bien hecho porque los controles no varían. A menos que nos pusiéramos, como somos a veces los chilenos sospechosos, no, aquí hay algo extraño, no puede ser tan bonito ni tan perfecto. Pero yo puedo decir que sí, este laboratorio me merece la confianza de que está bien manejado el control. Y al mismo tiempo podrán ver estas líneas verticales que atraviesan completamente la gráfica, de distintos colores, naranja, rojo, que son las incidencias, ¿ya? Que aquí no se pueden ver, pero virtualmente si uno pone el cursor encima de esta línea vertical, va a aparecer qué tipo de incidencia es, si es una calibración, un cambio de lote, etc. Pero es para mostrarles a ustedes cómo se ve un patrón de respuesta analítica en un gráfico, ¿ya? O sea que fíjense ustedes que el último, al final, a la derecha, aparecen dos triángulos amarillos y un punto rojo, que está rojo porque está fuera del límite, y es un valor rechazado. Y los tres valores, los tres niveles, tienen el mismo comportamiento, tienen la misma respuesta. O sea que eso es candidato a rechazo verdadero y por lo tanto yo no lo voy a repetir. Porque si lo repito, lo más probable es que dé un valor muy simple. Repasar entonces, yo siempre ofrezco, si ustedes quieren, nosotros les podemos hacer llegar la presentación en PDF.
para que puedan rescatar esta parte, que este esquema que hemos ido desarrollando con el tiempo, compuesto de estas cuatro partes. Revisar la regla para saber qué error es el que se ha alojado en el sistema, tener un criterio para poder definir o para poder decidir si hago una repetición del valor rechazado a través de la respuesta analítica de control, como les acabo de mostrar. Acostumbrarse a registrar las incidencias porque me va a permitir establecer una causa asignable cuando haya un rechazo, cuando haya un cambio en el sistema, y también utilizar la intercomparación como un criterio porque me agrega un elemento externo a mi esquema de validación. Finalmente, estamos bien en la hora, o ya estoy, uy, me pasé. Eh, ¿Sigo, Andrea, o nos detenemos? Me quedan como unas 4 o 5 diapositivas. ¿Sigo? Sigamos nomás y Ya, ok. Eh, lo último que vamos a ver, vimos la implementación, vimos la validación, y ahora les quiero mostrar, esto ya son puras pantallas, son puras imágenes, que son los indicadores que genera esta aplicación que utilizamos nosotros, que para que ya vayan viendo son estas columnas que están coloreadas en la parte inferior derecha, las que tienen color celeste y tienen color verde. Un indicador que en realidad es SDI, porque es índice de desviación estándar, y el otro indicador es CBI, que es índice de coeficiente de variación. Esta pantalla, que se llama estadística detallada en la aplicación, muestra la información del control, que en este caso es el control de orina del nivel 1 para la creatinina en orina. Muestra ahí fechas, pero muestra, bueno, 3 secciones, que es la estadística interna, que como verán, muestra un total de 40 datos, pero elimina 2, que serían los aberrantes, por eso que hay 38, y hace este cálculo estadístico entre media, desviación estándar y la derivación de la desviación estándar con la media, que es el coeficiente de variación. A continuación muestra la estadística externa, que sería la intercomparación con estos 3 niveles, donde está el global, todos los que hacen el analito, método, no método, que para el caso de creatinina tendría que ser método enzimático, un café puro, un café compensado, por ejemplo. Y también está el instrumento reactivo, que como les anticipaba en la introducción, es una diferencia que hay con el PEC. Aquí tiene que calzar la marca del instrumento con la marca del reactivo. Y finalmente hay una parte que es un cálculo de incertidumbre que entrega esta plataforma. Para los que no lo sepan, la incertidumbre es una métrica equivalente al error total, y son estas pugnas continentales. Europa defiende y quiere que incertidumbre sea la métrica de exactitud, y Estados Unidos defiende el error total y quiere que sea esa la métrica de exactitud. Y en realidad hasta el día de hoy, error total o error máximo, error máximo de medida, que es lo mismo que error total, se ha convertido en realidad en la métrica por antonomasia, la métrica más utilizada. Y algunos han intentado implementar la métrica de incertidumbre. A mí en lo personal, me gusta más la métrica de incertidumbre, por un tema matemático, por cómo se calcula, ¿ya? Es mucho más representativo. Bueno, nosotros nos vamos a concentrar en este caso en la estadística externa o en la intercomparación. Le voy a explicar rápidamente, y evitando la matemática, qué son estos números que aparecen ahí y por qué finalmente aparecen estos colores, que en el caso del ejemplo que vemos en pantalla, el nivel de global y el método muestran en el SDI CBI un color celeste, pero en el caso del instrumento reactivo muestran un color verde. ¿Qué es lo que significa? Bueno, primero veamos los criterios que utiliza esta aplicación para hacer estos cálculos. Cada laboratorio aporta con los últimos 40 datos, pero solamente los aceptados y los aberrantes. Cualquier otro tipo de resultado excluido, pendiente, rechazado, no participa en la intercomparación. Eh, un laboratorio tiene que tener por lo menos 5 datos para que sean considerados en el cálculo de la intercomparación o en el cálculo del grupo par. Y debe tener por lo menos 15 datos
es decir, antes de llegar al N20, donde les va a empezar a informar estos indicadores con colores. Para poder hacer el grupo par, esta aplicación necesita un mínimo de 3 y ya con un óptimo de 8, o mejor dicho con 8, ya los cálculos estadísticos son bastante robustos. ¿Por qué? Si ustedes piensan que cada laboratorio aporta con 40 datos, en el caso de 8 participantes, los cálculos se van a hacer con 8 por 4, 32, con 320 datos. Si ustedes se fijan en pantalla, ahí aparecen en el nivel de instrumento reactivo 9 participantes y hay 325 resultados. O sea que hay 8 laboratorios que están aportando los 40 datos, perdón, y hay un laboratorio que solamente está aportando 5. O sea que recién está partiendo con el N20. ¿Ya? Entonces, cada laboratorio aporta 40 y con estos datos se hacen los cálculos que vamos a detallar a continuación. Se calcula la media con el total de los datos, es decir, en el caso de el nivel de instrumento reactivo, donde hay 9 usuarios, esa media de 60,866 se obtuvo con los 325 datos que aparecen. Es una media de 325 datos. La desviación estándar igual, con la misma cantidad de datos. Luego se obtiene un coeficiente de variación que yo le denomino general. Antes le denominaba global, pero se podía confundir con el nivel de intercomparación o del grupo par que se llama global. Entonces cambiamos la denominación a CV general, que no es otra cosa que la desviación estándar que aparece en pantalla, se divide por la media y se multiplica por 100. Y finalmente, al lado derecho de este coeficiente de variación general, aparece un coeficiente de variación ref, que es referencial o de referencia, y que no es lo mismo que el coeficiente de variación anterior, sino que es un promedio de los coeficientes de variación interno de los 9 usuarios. ¿Ya? Esto que veíamos anteriormente, voy a retroceder. Esto que veíamos en la parte superior donde dice estadística interna después de aberrantes 38, y al final dice 290, 2,90 de coeficiente de variación, ese es un coeficiente de variación que se suma con los 8 de los otros participantes y se obtiene un promedio. ¿Ya? Ya sabemos cómo se hace el cálculo. ¿Cómo se obtienen ahora los indicadores? Bueno, el índice de desviaciones estándar se interpreta igual como se interpreta el PEC. De hecho, es la misma métrica. La diferencia es que tiene alguna, valga la redundancia, la diferencia es que tiene algunas diferencias en el proceso de cálculo, ya, pero la interpretación es exactamente la misma. Pero aquí se le agregan niveles. Si está hasta 1 es bueno, si está hasta 2 es aceptable, de 2 a 3 es advertencia o lo que en el PEC sería cuestionable, y sobre 3 es inaceptable o lo que en el PEC sería insatisfactorio. Y este indicador, SDI, índice de desviación estándar, es un indicador de sesgo. ¿Ya? Sesgo es el concepto inverso de veracidad. Y sesgo es el concepto global para el error sistemático. A veces las personas me preguntan por qué yo digo sesgo y no digo error sistemático. Es que el error sistemático es la relación con un resultado, con uno solo. El sesgo es la relación con un conjunto de resultados. Es la misma diferencia con el error aleatorio y la imprecisión. El error aleatorio es para un resultado, la imprecisión es para un conjunto. Entonces, sesgo es el concepto correcto, que en inglés se llama bias. Entonces, este indicador, SDI, es un indicador de sesgo, de desplazamiento, de corrimiento. La media del laboratorio es muy diferente a la media del grupo par. Después vamos a ver cómo se hace. No, ahí está el cálculo. A la media del laboratorio, a la media interna, voy a retroceder, que en este caso es 57,977. Se le resta la media externa, que es 60,866, y se divide por la desviación estándar externa, que sería 3,588, y se obtiene el SDI. Ese es el primer indicador,
indicador de sesgo. El segundo indicador, que es el índice de coeficientes de variación, también tiene una tabla de interpretación. De 0 a 1 está bien, ahora cambia en relación al SDI, es de 1 a 1,5, no de 1 a 2. Y de 1,5 a 2 es el cuestionable. Sobre 2, o sea, tener el doble de coeficiente de variación del grupo par, es tener una variabilidad inaceptable, satisfactoria. ¿Y cómo se calcula? Se divide el coeficiente de variación interno, el que les mencionaba anteriormente, que es 2,9, se divide por el coeficiente de variación referencial, ese que aparece ahí, que es 3,340. Y este indicador, el CBI, es un indicador de imprecisión, concepto inverso de precisión, y que está relacionado con el error analítico aleatorio. ¿Ya? Eh, ya, ahora que ya sabemos qué es cada cosa, fíjense ustedes que aquí está en la izquierda el nivel 1 de la creatinina en orina, y a la derecha está el nivel 2 de la creatinina en orina. Nivel 1 es el nivel normal, nivel 2 es el nivel alto. Hemos eliminado la información que hace referencia a las plataformas para no vulnerar a nadie. La idea no es aquí eh, hacer referencias a marcas específicas. Estamos hablando de la metodología de control de calidad. No sé cómo puedo... Ay, sí, que quiero correr esto porque no veo. Ahí sí. Ya, como ustedes verán, en el nivel 1, al nivel del instrumento reactivo, el laboratorio tiene el SDI, indicador de sesgo, y el CBI, indicador de precisión. Los tiene en verde porque ambos son menores a 1. Sin embargo, fíjense ustedes que en el caso de el grupo par método, el grupo par global, ya no es verde, sino que es celeste. ¿Ya? O sea que hay una diferencia con quienes utilizan el mismo método, pero en otra plataforma, en otro instrumento. Y el caso del nivel 2, el caso del nivel 2 es distinto porque eh, tiene un SDI, indicador de sesgo, y un CDI, indicador de precisión, o imprecisión, mejor dicho, no en verde, sino que en celeste, porque sus valores son mayores a 1. ¿Esto significa que está mal? No, no está mal. Pero es llamativa la diferencia que existe entre un nivel y otro. ¿Ya? Puede deberse, por ejemplo, a un problema en la aplicación, en la parametrización, cómo está programada la técnica a bordo del instrumento. Aquí está el caso de la microalbuminuria, también nivel 1 a la izquierda, nivel 2 a la derecha, y fíjense las diferencias que existen entre el nivel 2, donde tiene los indicadores en los 3 niveles de intercomparación satisfactorio, porque en todos son menores a 1, pero en el nivel 1 hay una suerte como de desorden, donde solamente tiene una satisfactoria intercomparación con el grupo par de instrumentos reactivos. ¿Ya? Cuando existen diferencias entre el instrumento reactivo y el método, sobre todo, es porque la plataforma puede tener algún tipo de sesgo o variabilidad inherente que el profesional no es capaz de superar porque no depende de él. Ya es simplemente una característica de la tecnología del instrumento. Eh, Finalmente, uno puede hacer, y esto lo muestra la aplicación, uno puede hacer un resumen de los analitos que están siendo controlados, mostrando cuántos son los que están en verde, cuántos son los que están en celeste, cuántos son los que están en amarillo, cuántos son los que están en rojo. Esto podríamos decir que en términos de gestión de indicadores, es un laboratorio que tiene un desempeño satisfactorio, porque no tiene ningún analito con indicadores inaceptables. No hay ninguno en rojo. Sin embargo, este es un laboratorio que tiene un desempeño deficiente. Estamos hablando de la misma plataforma, de la misma marca de reactivo, del mismo proveedor. No, disculpe. El modelo del instrumento es diferente, pero es el mismo proveedor, el modelo del instrumento es distinto.
Pero fíjense ustedes que en el caso del SDI, indicador de sesgo, 22% son inaceptables, quiere decir que una de 5 técnicas tiene un problema de sesgo. Y en el caso del CBI, que es un indicador de imprecisión, hay una de cada 10 técnicas que tiene problemas de variabilidad. Por supuesto que frente al grupo PAP, pero aquí yo estoy viendo un desempeño completamente distinto al laboratorio anterior. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, en el caso del sesgo hay que revisar la programación del instrumento, hay que ver el calibrador, la robustez del calibrador, y en el caso de la variabilidad, qué es lo que pudiera estar pasando con los reactivos, el almacenamiento, o si hay algún problema en la volumetría que podría tener el instrumento. Gracias, espero les haya eh, gustado esta presentación. Y quedo abierto si quieren hacer consultas o plantear dudas. Muchas gracias, Victorino. Como siempre, muy interesante tu presentación. Yo Gracias, Andrea. personalmente puedo decir que a mí me sirvió mucho cuando utilicé estos métodos o procedimientos, como dices tú. Y la verdad es que, claro, o sea, tener el propio como valor de referencia es muy bueno porque me pasaba que con los comerciales, con los controles comerciales, habían niveles muy grandes, entonces nunca me daban error, nunca me daban, Sí, entonces no exactamente, buscaba, exactamente. hasta que me llegaba el control del PEC nomás y me salía ahí con error medio alto y yo quedaba así como plop. Entonces es bueno. Y yo creo que igual hay un desafío con los colegas que no se ha visto, yo por lo menos no lo he visto con respecto a lo que son los valores de referencia normales de los pacientes, o sea, no de los controles de calidad, sino que de los mismos pacientes, no sé si en este momento en Chile se estarán utilizando valores de referencia como locales, como chilenos. No sé, eso. Hasta donde yo sé, ¿no? Y sabes tú que hay herramientas, porque bueno, toda la gente piensa que el control de calidad es solamente el control de calidad de tercera opinión, ¿ya? Claro. Pero no, hay otros elementos como los delta check que tienen algunos sistemas, que es la variabilidad del valor del mismo paciente. Hay otro que se llaman los promedios, los normales, donde tú puedes sacar valores de acuerdo a los resultados del día. Hay diferentes alternativas para poder saber si los sistemas analíticos se mantienen estables o están sufriendo algún cambio. Y en este caso, estos promedios de los normales te permite con estas mediciones diarias, o sea, ir sacando, por ejemplo, cuál fue la media de todos los pacientes en glicemia en el día. Puede ser un insumo para después tú puedas establecer un valor y un intervalo de referencia para los pacientes que existen a tu propio laboratorio después de un periodo de tiempo. Ahí se hace un trabajo matemático, pero hasta donde yo sé no lo hacen, ¿no? Y siendo que ahora las herramientas informáticas lo permiten, yo explico que este sistema del rango móvil, yo lo encuentro extraordinario porque no quiero mostrar la vejez, pero hace 20 años atrás eso era imposible, o sea, no, para que alguien fuera haciendo manualmente un rango móvil era Mucho imposible, era trabajo. mucho trabajo. Entonces ahora existe tecnología que lo hace. Entonces todas estas alternativas que existen a trabajar con los valores de los propios pacientes, se puede hacer porque existen las herramientas tecnológicas. ¿Por qué no se hace? Es una muy buena pregunta. Exacto. Entonces vamos a dejar abierto la posibilidad de poder preguntar o de hacer algún tipo de comentario, cómo están trabajando en sus laboratorios. Em, no sé si alguien está interesado en prender su cámara y hacer alguna pregunta. Con su micrófono. O por último, mandar saludos, decir yo soy de tal laboratorio, soy de tal región.
mandar un like. Claro, una carita. Eh, Como uno dice cuando hace clases, si nadie tiene consulta es porque se entendió todo muy bien Se o no se entendió todo muy entendió bien. nada, o no Claro. se entendió nada. A ver, ¿habrá algo en el chat? ¿O está mi mensaje nomás que mandé delante? No, está en mi mensaje solamente. Te estás mandando mensajes tú misma. Claro. No, es que estaba diciendo que íbamos a esperar un poquito de que ingresaran más participantes. Ahí parece Ahí, que llegó un mensaje nuevo. muchas gracias Ahí por la chat. está. Ok, Camila Camila, Rodríguez. ¿De dónde de será nada. Camila Rodríguez? De Concepción, Concepción. Nadie Concepción. más. Tenemos solo Camila Rodríguez en la sala. Y Rosalía se fue. Y Rosalía se fue. Y luego dice Rosalía Pinón Lea. Rosalía Pinón se fue. Y tenemos a varios. No, delante tuvimos varios participantes, llegamos como a los 17. Y después como que se Muy fueron buena su saliendo. presentación. Ocupé ese método en Castro. Felipe, qué bien. Gracias. Espero haya sido de tu agrado haber utilizado el método y no te haya provocado ya dolores de cabeza. Denise Villalón también se fue. O Felipe Alex Castro. Carrillo, Andrea Toledo. Último que nos digan de dónde son, ¿Y de dónde son para que nos para conozcamos. Camila Rodríguez. Felipe se fue? Saludó y se fue. Bueno, yo no soy muy bueno para los nombres, entonces no me suenan los nombres. El de Felipe me suena y el de Alexis Carrillo también me suena. No sé de dónde los conoceré. Espero que no sean de alguna empresa de cobranza y de aquí venga mi recuerdo. Bueno, Gustavo Camilo también se fue. Bueno, aprovecho de pasar el dato que mañana vamos a tener otra presentación a la misma hora. Me parece que una colega del laboratorio de aquí de Valdivia. A ver, vamos a buscarla. Andrea Toledo, Carrillo y Nicole Huachante, Huachante, está bien. Nicole Huachante. ¿Dónde la tengo? Quedan 5 personas. Y hay un chat. Chuta, están cansados ya a esta hora. Andrea Toledo Digamos, como te dice, digo, sí, fue muy Yanina buena. Antillanca, mañana. No, ah, ya no, yo iba a leer el mensaje que escribió Léelo nomás. Andrea Toledo. Fue muy buena presentación. Creo que la gran mayoría necesitamos asesoría en algo que en pregrado no se le da tanto énfasis. Es bueno saber que hay asesorías. Coincido contigo, Andrea. Yo creo que no solamente hay una insuficiencia, sino que hay una diferencia muy grande entre algunas universidades, lo cual no quiere decir que unas sean mejores que otras, sino que hay algunas universidades que le dan más relevancia a la calidad y otras que no le dan tanta relevancia, y eso lamentablemente termina impactando en algunos alumnos que no reciben la formación que necesitan. Sí. Camila,
sería bueno un curso de control de calidad, personalmente me gusta mucho. Mira, esta va a ser una exclusiva para los 7 que vamos quedando. Vamos a comenzar a hacer cursos en distintas ciudades de Chile, nuestra empresa. Eh, pero nos vamos a vincular con los regionales, con los colegios regionales, para que sirvan, nosotros seamos los, ¿cómo se llaman? Los benefactores, ofrecerle a los colegios que puedan hacer el curso, utilizarlos como canal de comunicación y ellos también sean un punto de encuentro. Y retomar esta idea de los cursos de control de calidad. ¿Por qué digo retomar? Porque parece que en algún momento como que se trilló mucho el tema de calidad. Había muchas voces y lo vamos a volver a retomar con un énfasis mucho más práctico, no tan teórico. Nicole Huechante, exactamente, yo al salir de la universidad recién comencé a aprender más de calidad. Muy buena presentación, muchas gracias. Gracias a ti, Nicole, por haber asistido y por tu comentario. Espero te vaya muy bien. Yo creo que es lo que pasa, que yo he visto desde siempre, que en realidad los tecnólogos médicos como que tenemos un poquito de susto a reconocer que nos falta un poquito más aprender de calidad. Y yo creo que eh, el problema no es el equivocarse o el no saber, el problema es no darse cuenta que uno se está equivocando. Entonces es mejor buscar, capacitarse y, y reconocer en realidad el error. O sea, solamente partiendo por abrir un libro donde uno diga todos los errores que ha cometido, le sirve mucho para poder no volver a cometerlos. Entonces, o le sirve también de guía a otra persona que vaya llegando, que sepa cómo se solucionó el problema cuando pasó. Mm, Entonces, yo creo que eso es importante, como dar el primer pasito y reconocer que nos faltó un poquito en el pregrado y que en realidad, como dice Nicole, que uno en realidad cuando sale de la universidad y empieza a trabajar, empieza a darse cuenta de las cosas con la práctica. Yo, yo recuerdo cuando era estudiante, fui a un congreso de tecnología médica en Valdivia y hubo una reunión de los jefes de carrera, de los directores de escuela en esa época. En esa época existían solamente 5 escuelas de tecnología médica en Chile, que era Arica, Antofagasta, Santiago, Talca estaba cerrada, Temuco y Valdivia. Y la idea de esta reunión era que querían unificar criterios para las mallas curriculares, porque en esa época, por ejemplo, una universidad tenía el ramo de hematología en un semestre, era solamente hematología, no había ningún otro ramo, era todo el día hematología, mientras que recuerdo que en Valdivia estaba, no sé, pues hematología uno, después venía hematología 2, después venía hematología 3. ¿Por qué comento esto? Porque yo creo que con control de calidad nos pasó como profesión, como gremio, algo parecido. O sea, llegó el tema a Chile y no nos preocupamos como profesionales como de unificarlo. Entonces, dependiendo del lugar donde tú estabas, dependiendo, porque yo, ¿dónde aprendí esto? Yo lo aprendí en una empresa española que tenía este programa de control externo que hablé en la presentación y donde a mí me mandaron a capacitar a Barcelona, a Buenos Aires, a México. Fui a aprender afuera en ese tiempo. Eh, y claro, había gente que había ido a Estados Unidos, había otro que había ido para allá, había otro que aprendió de los libros. O sea, no estaba unificado para poder saber cuáles son los elementos que uno tiene que aprender del control de calidad. Entonces empezó como demasiado disperso, como demasiado desordenado. Entonces ahí tú te encontrabas con gente que era de un área que no sabía, que yo creo que es lo que le pasa ahora a los chiquillos que van egresando, que de una universidad en particular no, no saben mucho y en otro lado, mm, no sé, le han dado un enfoque más teórico, o sea, falta una unificación que yo creo por lo demás que la tiene que hacer el gremio, la tiene que hacer la profesión. O sea, nosotros tenemos que decir, mira,
vamos a hacer, no sé, estos son los elementos que recomienda el Colegio Tecnólogo Médico que debiera de un profesional manejar en el área de calidad. Una recomendación, ahí está diciendo que una obligación. Para que todos nos vayamos como alineando en cuáles son los elementos que hay que tener que considerar. Y creo que ahí falta bastante. Y lo otro que pasó, creo yo, bueno, parece que los chicos que están escuchando son bastante jóvenes por las fotos que veo. Calidad aquí tuvo un boom en Chile a fines de los 2000, por ahí 2010, 2014, por ahí. Era un boom, toda la gente hablaba de control, habían muchos expertos en control, todos querían usar variabilidad biológica. Y después como que comenzó por el otro lado la pendiente y comenzó como a desaparecer. Y ahora volvió a tomar un empuje con esto de las iniciativas de acreditación, o sea, la gente volvió al tema de calidad en general y de control de calidad en particular. Mira, por ejemplo, eh, algunos laboratorios nos preguntan, y no sé si esto les va a interesar a los chicos, nosotros tenemos un software y nos preguntan si es posible la integración de nuestro software con el LIS para que haya transmisión directa de los resultados del instrumento al software de control de calidad. La respuesta es sí, ¿ya? Sí que se hace a través del LIS. El LIS es el que hace el puente de comunicación con nuestro software. ¿Es posible hacerlo? Sí. Y de hecho hay laboratorios que utilizan nuestro sistema que trabajan con transmisión de resultados automáticos. Ya, pero ¿por qué surge la necesidad de la transmisión? Sí, hay un agotamiento de parte de los colegas que estén todo el día digitando ahí o gran parte del día digitando resultados con la probabilidad de error que significa eso, pero también porque en la acreditación se necesita el dato primario, en la fuente, para poder asegurar la integridad del dato del control de calidad. Entonces, si tú no tienes transmisión de resultados, tienes que demostrar que tienes archivado en papel, en un pendrive, en una planilla Excel, los resultados que le has sacado al instrumento, porque no valen los resultados que tú digitaste en una aplicación. Pero si tienes transmisión de resultados, como no hay intervención humana, los resultados que están en el software de control de calidad vienen directamente del instrumento, o sea, es el dato primario. ¿Ya? Tú te pones a pensar que eso, hace 20 años atrás, era imposible pensar en una idea así, ¿de dónde? ¿A quién se le habría ocurrido eso? Pero ahora este tipo de iniciativa hace que la gente se preocupe más y diga, oye, yo quiero, no sé, pues quiero saber, quiero aprender y eh, cómo hacer las cosas, cómo hacer el control de calidad, porque no me formaron también en la universidad y he buscado cursos, buscado cosas y ahora en realidad la oferta es bastante baja. Eh, Alguien más dijo, no, Eliana del Carmen Rojas se ha unido como invitado, Marcelo Cortés se ha unido como invitado. Son invitados, yo pensé que se habían ido. No, venían llegando. Sí, se Eh, agregaron ahora último. entonces yo creo que insisto, yo creo que hay que hacer una unificación temática, conceptual, sobre todo los tecnólogos, porque además que fue algo que nos dije en la presentación, el control de calidad debiera de ser manejado por capas, por niveles jerárquicos de profesionales. O sea, está el operador, el analista, que se debe encargar solamente de la validación. En segundo nivel está el gestor, que es lo que acá en Chile se llama encargado de calidad, que es el que tiene que revisar los criterios en el momento que corresponde hacer la planificación. Y está el tercer nivel, que es el directivo, que es el que toma la decisión cuando hay que hacer un cambio de tecnología, porque la tecnología no rinde, no tiene el desempeño que el laboratorio necesita, que es la información que le provee el operador y el gestor hacia arriba. Entonces, eso ya involucra que en un laboratorio tengan que haber funciones y jerarquías diferenciadas, donde yo espero que estas jerarquías, que son los encargados de calidad, eh, no quiero parecer chauvinista, pero que sean tecnólogos médicos y no que a la larga los tecnólogos médicos quedemos ahí circunscritos simplemente a la trinchera que es la operación de los instrumentos. En total somos profesionales y bueno, yo no, pero
Yo no soy de la época de las licenciaturas, soy más antiguo, pero ahora la mayoría son licenciados, los cuales lo reconoce como una carrera estrictamente universitaria. Entonces, todos estos elementos, insisto, hay que como recopilarlos, hay que unificarlos para que, creo yo, el colegio dé como su visión. Estos son los contenidos mínimos, estos son las competencias mínimas, los elementos mínimos que, que debiera de manejar un profesional, que es lo que recomendamos nosotros. Yo creo que debiera ser así. En fin, Alexis Carrillo se fue. Gracias, Alex. Y Eliana y Marcelo, No sé si tendrán algo que decir Eliana y Marcelo, que entraron ahora hace poco. yo voy a, Me gusta, los felicito, chiquillos. Realmente son fabulosos en hacer estas charlas vía Zoom porque nos damos cuenta de la calidad de los profesionales que son. Gracias y estaremos escuchándolos porque nos encanta ver cómo va cada día mejor en la profesión de tecnólogo médico. Gracias. gracias, Eliana. Gracias, Eliana. Eliana me parece que es de... Usted es de los jubilados del colegio, ¿no es Sí, cierto, Eliana? de las jubiladas. La jubilada, sí. Y Así que, queremos ver cómo están progresando cada vez más los colegas. Yo creo que todos queremos lo mismo. Yo creo que ya a la pues larga, entonces, yo creo que a la larga para terminar, yo creo que todos queremos lo mismo, lo que menciona Eliana, porque eh, si no, uno no tendría la disposición a compartir la experiencia y los conocimientos con los demás colegas. exacto. Esto es por una razón de compartir para que, no sé, no les pase lo mismo, eh, hagan más rápido lo que uno se demoró, no sé, 10 años, 15 años, y que sepan que en realidad hay, no sé si cosas nuevas, pero que hay cosas por aprender, hay campos para desarrollarse, hay buenos desafíos, y yo no lo hace porque es tecnólogo médico. Me puse Perfecto. sentimental, ya. Ya. Bueno, vamos Gracias, a... Andrea. De nada, Eliana. Mañana vamos a seguir con otra presentación, así que yo no voy a estar sí de anfitriona porque tengo una actividad el día miércoles en la tarde, así que Ya. vamos a ver si uno de ¿A los qué hora, a colegas qué hora va a ser? a las 7 igual. Ah, ya. Voy a tratar Sí, de entrar. ya pues. Entonces, Ya, damos por finalizada la sesión de hoy día. Vamos a ver si puede quedar grabado esto subido en el canal de YouTube del Colegio de Tecnólogos Médicos y ver lo que podemos hacer también, organizar a lo mejor cuando vengas para acá, Victorino, Sí, sí, alguna sala o algo. ¿Ya? sí, pues yo te había anticipado y después, como dice la gente, por interno, Claro, ahí nos vamos a ponemos de acuerdo. conversar esta posibilidad de un curso. ¿Ya? Exacto. Gracias a ti, Andrea, y gracias a todos por la asistencia. Chao, que estén muy bien. Ya, pues, gracias. chao. Chao. Chao, chao.